Bienvenidos al podcast Consultor y Desarrollador Web, el programa para todo el que tenga un negocio en internet o esté pensando en tener uno. Hablaremos de herramientas, novedades, experiencias, casos de estudio, productividad y todo lo que pueda servirles a los que trabajamos de forma remota por internet. Mi nombre es Aníbal Ardide, soy consultor y desarrollador web desde hace más de 18 años, especializado en startups y nuevos emprendimientos. Episodio número 65, Freelance Tip de la semana. En el episodio de hoy les voy a hablar sobre los podcasts que yo escucho y recomiendo. ¡Comenzamos! Bueno, para comenzar, repitiendo la palabra, les voy a contar cómo empecé yo a escuchar podcasts, luego cuáles fueron los que empecé escuchando, cómo fui cambiando y qué escucho ahora. Bueno, volviendo al principio entonces, los podcasts los descubrí tarde, por así decirlo, según lo que yo pienso. Porque, bueno, leyendo blogs, viendo noticias, en un momento descubrí lo que eran los podcasts y algunos temas que quizás en ese momento me interesaban. Lo que empecé escuchando fueron podcasts de tecnología, acerca de sistemas operativos, internet, teléfonos, etc. Escuchaba algunos podcasts que eran reviews sobre aparatos. Bueno, ese era más o menos lo que empecé a escuchar. Luego, bueno, empecé a conocer más podcasts, me recomendaban las plataformas de podcasting, me recomendaban otros. Cuando empecé escuchando a través de iVoox, esa plataforma, y luego, bueno, fui cambiando, fui probando otras, hasta que probé Pocket Cast, aunque es de pago me gustó, y bueno, empecé a usar Pocket Cast. Más que nada porque yo los audios los escucho en cualquier parte. Los escucho en el teléfono, cuando estoy en mi casa, por ejemplo, los escucho en la computadora, los escucho también en el auto, a través del teléfono por Bluetooth, y el tema que tenía con iVoox y con algunas otras es que no se sincroniza, y yo no sé en qué parte me quedé. Entonces, si yo en el auto estaba escuchando un episodio y quedó por la mitad, quedé en un tercio, quedé en 3/4 del episodio, cuando yo me senté en la computadora no sé dónde había llegado. Tenía que agarrar, abrir la aplicación del teléfono, fijarme hasta dónde había ido. Bueno, y ahí entonces era algo que me molestaba un poquito. Más que nada porque era algo normal, que yo no escucho un episodio completo. Entonces Pocket Cast lo que hace es eso, te sincroniza en todos los dispositivos, aparte del episodio, el tiempo en el que estás en el episodio, te sincroniza también los que ya escuchaste y los nuevos. Entonces si yo ya hay uno que lo escuché en el teléfono, ya cuando entro después en la computadora, entro a la página, por ejemplo, de Pocket Cast, ya no me aparece más, ya desapareció porque ya lo escuché. Bueno, entonces esas fueron algunas de las causas por las cuales me pasé a Pocket Cast. Ahí, bueno, descubriendo otros podcasts, otros programas, fui cambiando un poquito y fui pasándome a la parte para escuchar podcasts de marketing, un poco de desarrollo personal, de WordPress, de desarrollo web, ya era más a lo mío. Más que nada para no tanto como lo hacía en un principio, que eran podcasts para entretenerme, para estar un poco a las novedades, digamos, a la última de las novedades, fueran todos sobre novedades tecnológicas. Pasa que también esos episodios y esos programas eran muy largos. Y el tiempo que yo tardaba en escucharme uno, la mitad de tiempo yo quizás me leía de un pantallazo todas las novedades que tengo en Feedly, y era lo mismo. Entonces, bueno, preferí cambiar y escuchar algo que sea más, ¿cómo se dice? No más entretenido, sino más educativo. Ahí está, no sé la palabra, más educativo. Entonces por eso pasé a otros podcasts que al yo escucharlo aprenda algo. En vez de estar quizás leyendo un libro, que obviamente cuando estoy manejando no lo puedo hacer, o cuando estoy trabajando en algo y que tengo que estar concentrado, tampoco puedo estar leyendo en paralelo. Voy escuchando de fondo y siempre algo te queda, algo nuevo puedes sacar. Entonces ahí fue que hice el cambio y fui pasándome a estos temas. A temas de desarrollo personal, como les decía, de productividad. Últimamente estoy escuchando algunos más de productividad, de marketing, de negocios, sobre emprendedores, sobre desarrollo ya sea en WordPress o en otras herramientas. Y así, bueno, fue como fui cambiando y bueno, ahora ya tengo mi lista de podcast y de programas que escucho. Ahora sí les voy a hacer un listadito de más o menos los que estoy escuchando en este momento, los que estoy suscripto, mejor dicho, y de qué se trata, un resumen de qué se trata cada uno, pues son muchísimos.
Obviamente hay veces que no escucho todos de cada uno de ellos porque no me daría el tiempo, pero los que estoy suscrito, de la mayoría los escucho casi todos. Este listado está por orden alfabético, por lo cual voy a ir uno a uno. Podcast de Un Minuto Podcast. Este es uno de los tantos que escucho de Borja Girón. Él está especializado en SEO, en blogs, en SEO para blogs, y también últimamente se está especializando en Instagram. Entonces, este Un Minuto Podcast es uno de los podcasts que tiene él, que en un minuto te tira como dura un minutito más cada episodio y te tira como una perla, un tip sobre lo que él considere, digamos, de la vida, de emprendimiento, de todo. Luego hay otro podcast llamado 2 minutos de productividad, que hace alusión a eso, es un episodio de 2 minutitos hablando sobre productividad. WordPress desde cero, muy buen programa para todos los que quieran conocer, estar al tanto a la última sobre novedades en WordPress, muchos tips, herramientas, etc. Otro podcast llamado Aprendiendo GTD, que es sobre productividad enfocada en el método GTD. El podcast de Así lo hacemos, Mastermind sin corbata. Este es de Joan Boluda y Alex Martínez Vidal. Hacen como si fuera un mastermind, hablando ellos dos, contando sus negocios, los proyectos que tienen en común o en privado cada uno de ellos. Y es verdad que es muy, muy, muy bueno. Me gusta bastante. Luego tenemos el podcast de Jaime Garmar, Club WordPress. Hace alusión obviamente a WordPress. Entrevistas. Más que nada lo que está haciendo son entrevistas a emprendedores, freelancers, etc. Sobre ya sea sobre WordCamp, sobre sitios en particular, sobre membership, etc. Es muy muy bueno este podcast. También me entrevistó a mí Jaime. La verdad que es un crack. Continuamos con el podcast de Campamento Web. Campamento Web, hace referencia a lo que es desarrollo web, nichos, link building, SEO. Tiene varias temáticas que, si sos desarrollador web te puede interesar bastante. Algunos episodios son medios largos, alrededor de 1 hora, pero valen la pena, están muy buenos. Luego también tenemos, sigo el podcast de Milcar, el podcast Daily de Milcar, que es un podcast diario, habla sobre tecnología, Apple en particular, y varias cosas más interesantes. Desarrollo personal de Matías Pantaloni, es también podcast diario, que hace referencia a esos desarrollo profesional, más que nada también enfocado mucho a lo que es trabajo, cómo mejorar en tu trabajo y demás. El podcast de DiviPod, que está enfocado más que nada al desarrollo utilizando el tema, el maquetador Divi. Después el podcast de Iván Azcoitia, es alguien muy conocido en España en cuanto a la comunidad WordPress, también es muy entretenido. Luego el podcast de Instagram de Borja Girón, hace alusión a eso, a todos trucos y consejos sobre lo que podemos hacer en Instagram. Podcast de Emprendedores Digitales de José Miguel García, son más que nada entrevistas a emprendedores, también muy interesante, siendo por ¿cómo se dice? Por orden alfabético. Continuamos con el podcast Emprendiendo desde cero, que es de Dani Serrano, la misma persona responsable de WordPress desde cero. Dani Serrano en este podcast habla sobre todo lo que es WordPress y emprendimiento y desarrollo personal. Luego tenemos el podcast de Emprendiendo en Marketing de mi amigo querido Kevin Archará, que también ahora hizo un pequeño giro y está haciendo entrevistas con muchos emprendedores. También acá ya me entrevistó él. Es muy bueno y muy, muy, muy entretenido los podcasts. Tenemos el podcast también de Formadores Online de Marina Miller, más que nada enfocado si vos tenés un sitio de cursos online, está apuntado a eso, muy entretenido, también muy bueno. Pasamos el podcast de IA, Inteligencia Artificial, de mi amigo y compañero de Mastermind Pocho Costa, hiper recomendado, empezó hace poquito, es un episodio semanal, es muy cortito, de 5, 10, 15 minutitos, así que lo pueden escuchar sin ningún problema en cualquier momento. El podcast de la Academia de Marketing Online de Oscar Feito, es buenísimo, me encanta la manera de que tiene Oscar de hacer entrevistas, de
llevar el programa, cómo habla, cómo entrevista, me parece genial. Siempre aporta cosas muy muy interesantes. Luego el programa de Luis Ramos de Libros para Emprendedores, es hiper conocido este podcast. Tiene algunas entrevistas, por ejemplo, hace unos días escuché, hoy en realidad escuché ayer, pero ustedes, cuando escuchen este episodio ya pasó un par de semanas, una entrevista que hizo a Seth Godin sobre marketing, que me encantó. Las preguntas así en castellano y Seth respondía en inglés. Yo que no tengo un nivel intermedio, entendí muy bien, pues está muy claro, muy muy bueno. Y también además de eso, hace resúmenes de libros, ya sea de marketing, de emprendimiento, de empresas, de desarrollo personal. Es muy muy bueno. Me encanta este programa. Pasamos a Marketer sin filtros, de Roger Viladrosa. Antes tenía otro nombre, que era algo de becario emprendedor, si no me equivoco era el nombre. Lo cambió a Marketer sin filtros. Está muy bueno. Apuntado a marketing y Facebook Ads. Luego tenemos el podcast de marketing digital de Borja Girón, que hace alusión a eso, a marketing. Y después marketing digital para gente como uno, de un argentino, compañero de país, de Carlos Malfatti, él vive en Mar del Plata. Y me parece muy muy interesante la onda que le mete al programa, a los episodios, los temas que toca, todo muy, muy terrenal. No te va a vender humo, lo tira como si fuera que estás hablando con un amigo, así él te va hablando y te va contando todo en sus episodios. Pasamos a marketing digital para podcast. Es un podcast especializado en marketing digital para podcast. Sí, es como hay un déjà vu. Este es de Borja Girón también. Después tenemos el podcast de marketing online de Joan Boluda, famosísimo, hiper recomendable, podcast diario, cortito, 10-15 minutitos, está para seguir al día. El podcast después de Membership Sites, este está hecho por el equipo de Bicicleta Studio, también es muy interesante, son entrevistas y demás, para si vos estás interesado en ese tema, es muy muy recomendable. Pasamos ahora a... Ya les digo, un segundito. Ya les nombré el de Emprendiendo en Marketing de Keiner Chará. También tenemos otro episodio ahora de el crack Juan Merodio, el podcast de Juan Merodio. Así se llama, podcast de Juan de Merodio. Este es un podcast que él más que nada lo que hace es hacer videos en YouTube en realidad y después el podcast pasa el video lo pasa a audio. Lo que tiene interesante es que aparte algunos que son consejos, otros habla sobre herramientas, muchas veces pasa a audio, conferencias suyas, otras veces son como pequeños recortes de entrevistas o consultorías que hace con algún cliente. Creo que está muy bueno y está muy al día con todas las novedades de lo que son herramientas de marketing y demás. Después tenemos el podcast llamado Podcast Inside, de la cadena de la red de podcast Tu Podcast, que es del querido Elad Ernesto. Es un chico cubano que está viendo a Estados Unidos y hablo bastante con él por Twitter, ahora también por Telegram, y los podcasts son sobre tecnología y muy interesantes. Después el podcast Potencia Pro, el programa está realizado por Miguel Ángel Terrón y Fran Madrillano. Hacen este programa. La verdad es muy muy entretenido, muy gracioso. Ellos hablan con soltura, no tienen ningún problema. Hablan sobre diferentes temas de negocios y marketing y de WordPress. Luego ahora vamos redondeando otro podcast de productividad personal. Muy interesante si quieres ir mejorando ahí tu productividad. El podcast también de System Inside, el App Developer también, mi querido Lab. Un minutito, estoy revisando acá todo el listadito. Luego pasamos a... ya les digo... el podcast de Promo Podcast de Milcar, que apunta todo sobre lo que es podcasting. Tenemos el resumen diario de Radio Geek, del querido Ariel Corgatelli, de Argentina. Es todos los días a la noche tenés un resumen
de todas las novedades del día tecnológicas. Muy interesante, Ariel es un crack, lo que sabe es periodista, es un crack de la tecnología. Pasamos a Rey en el Norte, el podcast de Rey en el Norte, que es muy interesante. En este justo momento, no me acuerdo, Omar de la Fuente es el que hace este programa. También habla como sin pelos en la lengua, como se dice, sobre marketing, sobre los que tiran humo en marketing. Ahí pasamos al programa de Salmorejo Geek, del querido Yoyo Fernández. Es el que está en Twitter y quiere hacer un poco de Linux, no puede dejar de seguirlo. Él sabe mucho de Linux, prueba cualquier distribución que sale, pero así y todo, no es fanático, no es de esos enfermos cerrados que no quieren salir de su burbuja, sino él también tiene Mac, usa Windows, usa Mac, usa iPhone, usa Android, pero bueno, él habla sobre todo lo que es tecnología, sistemas operativos y demás. Salmorejo Geek es el programa, muy muy recomendable. Ahora pasamos a SEO para bloggers, el podcast del programa de Borja Girón enfocado a SEO. Luego pasamos a Sin Oficina, este podcast es nuevito, es de Bosco Soler, más que nada apuntado a freelancers y emprendedores, algo similar a este podcast, pero bueno, es un podcast diario y cada día tiene diferentes temas a tratar. Después de Success Academy. The Success Academy es un programa de Víctor Martín. No sé por qué, no sé si pasó algo, pero ya desde agosto que no lanza ningún episodio nuevo. Eran programas muy entretenidos y con entrevistas y demás. No sé si habrá pasado algo, no leí nada, no escuché nada sobre él, pero bueno, pueden escuchar los episodios anteriores, sino que son muy interesantes. El podcast de productividad de Think Wasabi, de Berto Pena, muy entretenido también, muy bueno, muchos tips, herramientas y demás. El podcast de Triunfa con tu blog, de Borja Girón también, es un podcast semanal, todo sobre blogging, marketing y demás. Triunfa con tu libro, si te interesa llegar a sacar algún libro, editar tu propio libro. Este programa de Ana Nieto, está muy bueno. Vacía tu bandeja, es otro podcast sobre productividad, enfocado a GTD o a Bullet Journal. WooCommerce Fácil, su nombre lo dice, enfocado a WooCommerce. Vamos terminando, faltan poquitos. WordPress Diario, que está suspendido temporalmente, de Fernández, todavía no se sabe si va a volver. WordPress para novatos, del querido Juan Maranda, un genio de WordPress, tiene también su academia con cursos de WordPress. Bueno, WordPress para novatos, lo tienen que seguir, es un episodio, tiene un programa, el programa con episodios semanales. Y los últimos 4 que tengo. WordPress Radio, de Joan Boluda y Joan Artés, programa semanal, muy bueno. Después tenemos el podcast WordPress Semanal, de Gonzalo Navarro, que también tiene su plataforma de cursos, está muy bueno. El programa de The Writing Corner, de Javi Pastor, este también hace unos meses que no publica, pero ya lo tengo ahí, estoy suscripto. Y por último, el programa de Esto que es, de Borja Girón, que son episodios cortitos, eran semanales o quincenales, pero bueno, hace también de diciembre que ya no saco un episodio nuevo. Y bueno, así les nombré todos los podcasts que sigo, todos los programas que sigo. Si tienen alguno para recomendarme o para poner comentarios si quieren que escuchen los demás, bienvenido. Y bueno, así ya redondeé este episodio bastante larguito, pero bueno, si les sirve alguno, bienvenido sea. Dando publicidad, obviamente con buena onda para todos los podcasters. Y así llegamos al final de este episodio. Si buscan un consultor o desarrollador web y quieren saber más sobre mis servicios, me pueden contactar desde mi web ardid.com.ar o buscarme en internet como Aníbal Ardid. Muchas gracias por compartir este episodio, comentarlo y valorarlo en las plataformas de podcasting. Y aún más si te puedes suscribir a este programa. Te espero el próximo lunes con un nuevo episodio de novedades semanales.